Las opiniones emitidas en este programa son responsabilidad de sus panelistas e invitados y no reflejan la posición de esa empresa. Amigos de todo el país, buenos días. Esta mañana de domingo 5 de noviembre, 8:57 minutos. Gracias a Monseñor José Domingo Ulloa porque hemos tenido unos minutos antes para comenzar el programa de hoy en esta edición especial en vivo. Hoy, domingo 5 de noviembre, día de Colón, le llaman algunos. Doctor Ritter, Fernando, qué bueno que estén con nosotros esta mañana aquí. Día de Colón, le llaman algunos, doctor Ritter. Día de Colón, ese fue el día que se consolidó la independencia de Panamá en 1913, de manera que la participación efectiva de Colón merecía, y así lo han señalado tanto los historiadores como los legisladores, que merecía un día especial en este mes de la patria, o el mes de nuestras independencias. Muy bien, me gusta que haya mencionado lo de independencias, porque hay todo un debate. A mí me gusta el término independencia también. No está mal decir independencia. Hay algunos analistas, separación y todo lo demás, que está bien, pero tampoco para corregir al que diga independencia un día como hoy. De hecho, es que el telegrama que trae y que envía Enríquez a Panamá dice: solo a esta hora puede decirse que la independencia está asegurada. Luego, en 1903 lo que hubo fue un acta de independencia, no un acta de separación. La que redactó don Carlos A. Mendoza decía también acta de independencia. Pero bueno, ese es para otro debate, porque hoy tenemos muchos temas para conversar y para debatir. Ciertamente el tema minero ha sido motivo de conversación durante toda la semana, motivo de protestas durante toda la semana, y entender que hay algunas figuras legales importantes, y es que con la aprobación del contrato y ratificación por parte del presidente, o sanción, que es el término que se usa, inmediatamente se presentaron sendas demandas ante la Corte Suprema de Justicia. Hubo unas actividades legislativas donde incluso una propuso derogar el contrato. Eso no murió en el segundo debate, echaron para atrás, decidieron no debatir el asunto, lo cambiaron, lo retiraron y quedó solo una moratoria minera dentro de esa discusión. Con todo esto, todavía hay gente en las calles, hay protestas, hay cierres en algunos puntos del país, y vamos a entrar a los posibles escenarios. Fernando Gómez Arbeláez está con nosotros, y recuerdo cuando usted estuvo en la Asamblea Nacional de Diputados, cuando se abrió el periodo para que los panameños fueran a exponer, y usted explicaba algunos temas de este contrato en particular, que hoy es ley de la República. Buenos días, bienvenido. Correcto, muy buenos días a todos, gracias por la invitación y buenos días a toda la teleaudiencia. Es correcto, el día que me presenté en la Asamblea, ya hace varias semanas, traté de enfocar la discusión en una cláusula en particular, que era precisamente la que tiene que ver con la solución de controversias entre las partes, o sea, el Estado panameño y la empresa minera Panamá. Los comentarios que se hicieron principalmente tenían que ver con la mala redacción, mala formulación de esa cláusula, bastante confusa, usa términos completamente anacrónicos, una redacción, pues, que, como dije ya, pésima, e incluso hay un párrafo, es una cláusula de 7 párrafos, y uno de ellos incluso dice que nada en este contrato prevalecerá sobre la aplicación del derecho internacional sobre cualquier controversia que tengan las partes. Y yo incluso ese día le pregunté, pues obviamente no tuve respuesta, a los señores diputados que estaban presentes en la comisión ese día, y ninguno me supo explicar, o tenía idea, bueno, a qué se refiere el derecho internacional cuando ustedes dicen aquí, pues, o el Estado, pues, al redactar con la empresa este contrato, ¿qué quieren decir con que el derecho internacional va a prevalecer sobre cualquier cláusula del contrato? No hubo ninguna respuesta, nunca nadie ha sabido, y yo no creo que todavía sepan exactamente qué es lo que dispone el derecho internacional acerca de las disposiciones en caso de controversia. Eso por ese lado, pues, que es lamentable, no se corrigió nada, no se hizo nada, y ahora tenemos esa cláusula vigente dentro de un nuevo contrato vigente desde el 20 de octubre. Es una nueva realidad. Lamento que esa realidad exista desde el 20 de octubre, porque a pesar de todo lo que se ha dicho y que son más que todo comentarios, en mi opinión, sin ningún fundamento,
Antes del 20 de octubre no teníamos mayor preocupación, a diferencia de los que han hablado que no, que la empresa nos iba o nos ha presentado a demandas de arbitraje. Cada día que escuchaba un comentario similar de diferentes fuentes del gobierno, de la empresa y particulares, incluso gremios empresariales, se decía que de mantenerse la situación sin contrato, después que la Corte declaró el contrato de 1997 inconstitucional, de que nos iban a llover demandas y que la cantidad cada día aumentaba, ¿no? Después 5.000, 10.000, 20.000, 40.000 y los últimos 100.000 millones que iba a perder el Estado. Y todo eso en realidad estaba basado en una premisa falsa, de que el arbitraje, según el contrato del 97, tenía sus condiciones. Y una de ellas, dentro de lo mal redactado, que también fue el contrato del 97, tenía algo, una puerta abierta que dejaron quizá por error, quizá porque no previeron la situación que iba a ocurrir años después, es de que tanto la minera como el Estado reconocen que cualquier controversia que exista sobre la guarda e integridad de la Constitución relacionada al contrato es excluida del ámbito del arbitraje. Y me sorprende que nadie, de todos los que han hablado de cifras y el espectro, el fantasma del arbitraje que vamos a perder por miles de millones, nadie se haya tomado la molestia de leer esa cláusula 23ª del contrato del 97, que claramente excluye a los casos de la constitucionalidad o no del contrato del ámbito del arbitraje. ¿A qué voy? La minera lo pactó. Y la minera reconoció que la Corte Suprema tenía esa jurisdicción ajena o exclusiva fuera de cualquier arbitraje. O sea, la minera corrió un riesgo como lo corre cualquier inversión y siguió invirtiendo. Pero toda inversión tiene un riesgo. Y bueno, ahí la minera en ese contrato apostó a una cláusula que quizás no revisó con cuidado y perdió, y ahí están las consecuencias. Pero el gobierno no lo vio así. Lo vio como algo que en mi concepto estaba totalmente fuera de cualquier realidad contractual y de arbitraje, y entonces se fueron al convencimiento de que había que pactar un nuevo contrato, como en efecto han hecho. Pero entonces, a ver, eso estaba en el contrato de 1997. Correcto. No está en el contrato que tenemos hoy vigente. También se les escapó. La cláusula 46ª, tan mal redactada que está, sí también incluye una frase que yo creo que la copiaron del contrato del 97, y entonces ahí excluye también del arbitraje cualquier conflicto que tengan las partes o controversia en base a la constitucionalidad o no del contrato minero. ¿No? Ahí hay una situación muy particular. Entonces eso lo que quiero llegar a ese punto es que uno de los puntos donde más con el que más se quiso asustar, diría yo, a la población, era que sin ese contrato íbamos a tener una serie y aún con todavía íbamos a tener una serie de demandas de arbitraje que podíamos llegar a perder hasta tantos millones de dólares. Si 100.000 millones se llegó a decir. Estamos hoy con un contrato vigente. Supongamos, y solo supongamos, que la Corte Suprema de Justicia declara inconstitucional este contrato, el nuevo. ¿Cuál es la situación de Panamá en ese momento? La situación cambió, a lo que he comentado, a partir del 20 de octubre con el nuevo contrato que ha sido aprobado mediante ley. ¿Qué pasa si la Corte, o cuando la Corte falle, y si en efecto, como muchos esperamos, que falle de un contrato inconstitucional? La realidad también se asemeja un poco a la anterior por el hecho de que también es una cláusula que tiene que ver con la exclusión de las controversias sobre la constitucionalidad o no del contrato del ámbito del arbitraje. Pero claro, el Estado no va a tener una controversia con la minera hasta el día en que la Corte falle, su fallo sea ejecutoriado, de ser inconstitucional la decisión de la Corte, el contrato, y a partir de ese momento, entonces, cuando le anuncie, como lo hizo el año pasado, a la minera,
tengo un fallo de la Corte Suprema que dice que el contrato es inconstitucional, entonces hay una controversia de la cual ellos no pueden llevar a arbitraje a ninguna de las posibles sedes, ni bajo contrato, ni bajo ningún tratado de promoción de inversiones, ni libre comercio, ni tampoco del CIADI o a cualquiera de las sedes o un CITRAL, nada pueden hacer porque ese tema fue excluido de la solución de controversias bajo arbitraje. Yo tengo aquí el texto, si quieres lo leo. ¿Cómo no? Por para favor. beneficio de nuestros oyentes. Cláusula 46ª, quinto párrafo. Cualquier controversia o reclamación entre la concesionaria y el Estado que surgiera o que estuviera relacionada con este contrato o con su cumplimiento, salvo controversias que se refieran a la guarda de la integridad de la Constitución Nacional de la República de Panamá, y sigue. Salvo, exactamente. La palabra esa es clave. Lo fue antes y lo es ahora. Bueno, nosotros tenemos vía banda ancha a Fernando Aramburu Porras. Él, de hecho, estuvo la semana pasada en alguno de nuestros programas. No recuerdo si estuvo con ustedes en mesa En o mesa de periodistas. estuvo en mesa de periodistas o en mesa de periodistas, Mesa de ¿verdad? periodistas. Saludos a Fernando Aramburu Porras, que está con nosotros vía banda ancha, porque usted hizo varios planteamientos en ese programa y de los posibles escenarios a los que nos podemos enfrentar luego de la situación, ya fuere que la Asamblea lo hubiera derogado, que era lo que se debatía ese día que usted estaba en el programa, o esperar ahora la inconstitucionalidad o no que debe decidir la Corte Suprema de Justicia. Buenos días. Sí. Sí, creo que debe tener el botón del micrófono encendido, Fernando, por favor. Sí. Gracias. Perfecto. Buenos días, Margo, Jorge, Fernando, los dos Fernandos. Sí. Definitivamente este contrato es la crónica de una muerte anunciada. O sea, por 20 años la Corte, teniendo una demanda de inconstitucionalidad en el 98, la Corte se demoró 19 años para fallar en contra. O sea, declararlo inconstitucional. El gobierno en ese momento, quizá por miedo, por temor a una demanda o por otras razones que desconocemos, decidió no publicarlo y declarar que el contrato, a pesar de que había derogado la ley, la concesión se mantenía. Eso nos hace daño. Posteriormente entra el nuevo contrato, el nuevo gobierno de Nito Cortizo, del presidente Cortizo, nombra una nueva Corte Suprema, la magistrada María Eugenia López Arias, atiende los reclamos porque las empresas presentó una reconsideración, una aclaración que se llama, entre otros recursos, y no es hasta diciembre del año 21, o sea, 26 años, 28 años después, 24 años después de la demanda, que falla la Corte definitivamente y notifica la parte que el contrato es inconstitucional. Entonces el gobierno, pero durante todo este tiempo la empresa continuó operando, sin contrato. Es importante mencionar lo que se ha dicho ya, que la empresa sabía que habían dos demandas de inconstitucionalidad. O sea, esta empresa, First Quantum, no negoció este contrato. Ese contrato se lo dieron al señor Pfeiffer. El señor Pfeiffer se lo vendió a IMET. IMET se lo vendió a First Quantum. Se dice que fue un hostile takeover. O sea que First Quantum compra a IMET con estas condiciones de contrato del 97 que fue declarado inconstitucional. El gobierno de Cortizo se enfrenta ante la disyuntiva de declarar ese contrato vencido y cerrar o negociar un nuevo contrato o licitar, porque el fallo decía que entre las cosas, las falencias que habían habido, es que no se había llevado a cabo una licitación internacional, que estaba prescrita en una ley, un decreto ley del año 69. No se había cumplido con ese formalismo y por lo tanto la Asamblea nunca debió aprobar esa ley. Bueno, eso se mantuvo, esa misma falencia se ha mantenido con el nuevo contrato. Eso hay que tenerlo muy presente porque no se hizo debidamente la formalidad de excepción de licitación pública que ha debido haber, anuncio en Panamá Compra, resolución de gabinete, etcétera, el formalismo que se requiere para ir a una contratación directa. O sea que este contrato es la crónica de una muerte anunciada. Está destinado a ser declarado inconstitucional porque mantiene las mismas, y no quiero adelantarme a un fallo de la Corte, yo no soy ni abogado, pero el sentido común me dice que ese contrato va a ser declarado inconstitucional. Entonces nos vamos a enfrentar ante una situación de
confrontación con la minera. First Quantum va a presentar una demanda de arbitraje internacional, a pesar de que tengamos esa cláusula ahí, eso lo va a dirimir el arbitraje, en mi opinión. Ojalá que el licenciado Fernando Gómez tenga razón y que no quepa el arbitraje. Eso sería la mejor salida, pero lamentablemente creo, por la cláusula o el párrafo posterior que él mismo leyó, de que nada de lo que diga esta cláusula, este contrato, le quita sus derechos en el derecho internacional, y el hecho de que tengamos un tratado con Canadá, por lo menos no sé si van a fallar a favor de la empresa, pero va a haber una demanda cuantiosa. Ahora, no es 30.000 millones como se ha hablado, ni 100.000 millones como se ha hablado. Es una locura. Yo, así lo dije en mesa de periodistas, hice un cálculo en base a un valor presente de los flujos esperados, con un experto, no lo hice yo, lo hizo un experto en valorización minera que tengo yo conocido del Perú. Y él me dijo que eso valía entre 8 y 10.000 millones, no más. Ante esa es la realidad que nos enfrentamos. Pero ante eso, ¿qué opciones tiene Panamá? Bueno, hemos visto un levantamiento, la gente se hartó, realmente, no solamente por la forma en que se aprueba este contrato, que se hizo a tambor batiente, sin consultar realmente con el pueblo, o mejor dicho, sin hacerle caso a las opiniones de más de 200 personas que desfilaron, entre ellos el licenciado Gómez, señalando las falencias de este contrato y los perjuicios de este contrato y la falta de balance, porque en todo contrato tiene que haber un balance entre lo que aportan las partes. Panamá está aportando un yacimiento de los más ricos en cobre del mundo y no está recibiendo la compensación adecuada. Entonces yo creo, ante esa situación, la gente salió a la calle y no quiere, ha demostrado la gran mayoría que no quiere minería metálica. O sea, eso es un hecho. De hecho, hoy vi un mensaje de parte del CIAM que dice que todas las concesiones mineras van a quedar derogadas, con excepción de esta. Es interesante que veamos esa, porque dan una serie de razones, no solamente... Sí, Fernando, yo quiero entender un poco y quiero preguntarle al ex ministro de Economía y Finanzas, digamos el peor escenario, usted habla de que le han dicho un valor de 10.000 millones de dólares, eso es un montón de plata, a ver, eso es como un 1 y 10 0, sí, un 1 y 10 0 son 10.000 millones de dólares, eso es la mitad, bueno, un tercio para el presupuesto que se hizo para el año que viene, prácticamente del presupuesto del Estado, o sea, ¿qué hace Panamá con un lío de 10.000 millones de dólares? ¿Qué significa eso para las finanzas del Estado? Bueno, yo creo que Panamá tiene argumentos. Panamá debe prepararse, debe nombrar un equipo técnico de alto nivel, de verdad. El próximo gobierno, ya a este gobierno se le acabó la gasolina. Definitivamente este gobierno ya perdió toda credibilidad y lo que haga va a ser rechazado por la población. O sea, han demostrado poca transparencia, han demostrado que no defienden los intereses de la patria, que los intereses particulares están por encima de los de la patria, y eso es inaceptable. Yo creo que el próximo gobierno debe contratar un buen equipo, hacer una auditoría ambiental para ver cuáles han sido los daños, porque ese es un punto muy importante. Hacer una auditoría forense de los libros de Minera Panamá, que están obligados a darla, para ver si ha habido un buen manejo de esas finanzas, si los valores que nos dicen que hay son los que hay. Y bueno, las opciones son renegociar un nuevo contrato, lo veo poco probable porque la gente ha rechazado este contrato y el siguiente no va a ser mucho mejor. Además, es una empresa que tiene accionistas gobiernos de extranjero. Y eso, en mi opinión y la de muchos, está prohibido en la Constitución. Es más, el procurador de la administración lo menciona como una de las causales. Entonces yo pienso que se debe buscar un nuevo modelo de propiedad. Esa es mi opinión personal. Podría el gobierno, con más credibilidad, plantearle a la población, y esto lo va a tener que decir la población. Ya la población tomó control de este asunto. Tenemos que respetar la voz del pueblo. Entonces, buscar un nuevo modelo que realmente reconozca el aporte de la República y manejar este tema. Si no se puede, si no se acepta, entonces un plan de cierre, como lo han planteado algún candidato, ordenado, que minimice el impacto ambiental, el impacto social, o sea, el empleo, que nos permita hacer una transición de los 7.000 empleados que tienen las minas hacia otras actividades, y el impacto económico, que de alguna manera aislemos la posible demanda o el posible fallo que pudiera tener el tribunal arbitral, que definitivamente
tenemos la fortaleza del artículo que mencionó el licenciado, pero o el de manos limpias en caso de que se demuestre que hubo corrupción. Porque es muy curioso que hayan pasado 20 años sin que el fallo haya sido notificado, 24 años sin que el fallo haya sido notificado. O sea, ¿en qué país pasa eso? O sea, ahí tuvo que tener la empresa alguna complicidad, ya sea por su presión de sus abogados. O sea, esto no es normal. Y además, se desdice de Panamá. Quiero regresar al tema del contrato y aquí en la mesa. Yo recuerdo cuando se declaró inconstitucional el contrato anterior, hubo varias voces de juristas que decían, palabras más, palabras menos, se declara inconstitucional la ley del contrato, pero que sí había contrato. Había varias voces que decían, y de hecho por eso hay quienes decían que la mina tenía que cerrar inmediatamente con la declaración de inconstitucionalidad, mientras que otros decían que la mina podía seguir operando porque había contrato y que no era lo mismo la ley que el contrato. No sé si me ayudan a entender eso porque yo no lo entendí. Los abogados en la mesa, Gómez Arbeláez. Yo creo que si bien es un caso distinto por la naturaleza del documento en cuestión, nos sirve mucho la situación que tuvo el Tratado del Parlacén hace unos años en la Corte Suprema, en que la Corte dejó muy claro, entre otros puntos, de que la ley que aprobaba el tratado, en este caso la ley que aprueba el contrato minero, es el mecanismo por el cual el Estado completa su procedimiento de aprobación. Una vez esa aprobación se ha dado, no hay reversa por ese mecanismo, no hay marcha atrás. Ya está aprobado, y es decir, como repito, en el caso del Parlacén, no que voy a derogar la ley por la cual se ratificó el tratado del Parlacén. No, eso no tiene ningún fundamento. La Corte lo ha demostrado, si bien es cierto, ese era un tratado, este es un contrato, pero igual, la noción es de que ese es el mecanismo por el cual se aprueba a través de la Asamblea Nacional. Una vez ya se ha dado esa aprobación, no hay vuelta atrás, lamentablemente. Pero Doctor Ritter, por favor. Pero es que además de eso, Eduardo y Fernando, el propio contrato señala que para que tenga vigencia ese tratado se necesita la aprobación legislativa. De manera que mientras no haya aprobación legislativa, el tratado, bueno, yo le sigo diciendo tratado. Yo sé que es un contrato, pero yo le digo tratado porque más parece un tratado entre dos estados que un contrato entre una empresa privada y un estado. Pero lo cierto es que si no hay aprobación legislativa, sencillamente no existe el contrato. De manera que yo veo que esa discusión es, si se quiere, bizantina, porque no puede haber contrato si no hay una aprobación legislativa. O sea, si fuera así, se podían saltar la aprobación legislativa y quedarse solo con el contrato y decir el contrato está vigente, la ley que lo aprueba no, pero nos quedamos entonces con el contrato. Eso no tiene ningún asidero. Yo tengo una pregunta, doctor Arbeláez, en vista de su especialidad. Si el contrato se declara inconstitucional, ¿aún así tiene que ir a arbitraje? No necesariamente, ¿no? ¿Por qué? Claro, se declara inconstitucional, confiando que así lo determine la Corte. Van a venir una serie de recursos improcedentes, principalmente del lado de la minera. Va a ser seguro que ese fallo va a tener recursos de aclaración, de interpretación, de corrección. Pero ante la Corte, pero ¿no tendríamos que ir a una instancia extraterritorial, por llamarlo de alguna manera? Un punto muy importante. En cualquier caso, un arbitraje se puede iniciar, se puede notificar, con o sin contrato, vigente o no, incluso si no se hubiera pactado ninguno. Cualquier inversionista, bajo nuestro esquema jurídico, en base a tratados multilaterales, bilaterales, en este caso con Canadá, tenemos otros con Corea, etcétera, se da la situación de que cualquiera de las partes puede ir a demandar, a notificar que va a iniciar un arbitraje, ¿no? ¿Qué pasa después? Eso sí, puede que no le admitan la demanda, porque la demanda no la encuentra sin ningún fundamento. Es decir, no porque se inicie un arbitraje ya debemos preocuparnos de que comenzaron el litigio, vamos a perderlo. ¿Y quién tendría la última palabra? Porque se ha hablado del Centro Internacional de Arbitraje, o CIADI, no sé. ¿Quién tendría la última palabra en materia de una reclamación arbitral? Como en todo litigio, tenga uno la razón o tenga uno el derecho de su lado,
depende de la voluntad del Estado, en este caso, de saber defender los intereses nacionales. A la fecha, yo no he visto esa voluntad, porque cada vez que escucho a un vocero del gobierno, más me parece escuchar a un vocero de la empresa minera, por todos los alegatos, argumentos, todo la némesis, el apocalipsis que nos vendría con un arbitraje en caso de no haber un contrato nuevo. En estos casos no sabría qué pensar. Si esto se va a dar, que es lo más probable, bajo un nuevo gobierno, quiero confiar que las nuevas autoridades tengan la voluntad que no veo actualmente para saber defender los intereses del Estado y vamos a ganar cualquier proceso. Con la declaración de inconstitucionalidad anterior, porque esta todavía no sabemos qué vaya a decidir la Corte, sí, se anunciaron sendos arbitrajes, ¿no? Mientras estaba incluso la negociación del contrato, la empresa había anunciado, creo que como 3 o 4 estaban... Es un buen punto. Se anunciaron según el Ministerio de Comercio. Yo creo que nadie vio esos documentos y si existen, vamos a creer que existen. Igual, yo puedo presentar una demanda ante un tribunal civil en Panamá y no quiere decir que me la admitan, no quiere decir que yo tenga éxito en caso que me la admitan. Así que anunciar eso como el espectro nuevamente de que, mire, ya nos están demandando, vamos a pagar 100.000 millones, era para mí una estrategia estrictamente propagandística a favor del nuevo contrato. Se me va a acabar el tiempo, pero yo he escuchado con todo este tema de arbitraje abogados decir: vamos a perder y vamos a perder por nocaut y vamos a tener que pagar 20.000 millones de dólares. Y he escuchado a otros abogados: Panamá tiene un caso y nosotros ganamos ese caso en arbitraje internacional. No sé qué piensa. Yo respeto todas las opiniones, especialmente si son de colegas que tienen cierto conocimiento o conocimiento general de la materia, pero en mi opinión muy personal, profesional, después de 35 años en la profesión, no veo manera alguna que antes del 20 de octubre hubiéramos tenido nada de favorable en cualquier posible arbitraje. Estaba completamente seguro y eso fue uno de los temas por los cuales me motivó a ir a la Asamblea a plantear esto. Un momentito, aquí se está hablando, las altas autoridades, las más altas autoridades de gobierno están siendo voceros de la minera y dicen: no, aquí vamos a perder miles de millones si no hacemos algo al respecto. Entonces, por eso digo, le dije a los señores diputados ahí presentes, esto no va a ser así, pero yo creo que no pusieron ningún cuidado. Siguió la promoción y ha seguido a la fecha esa promoción de que el espectro, el cuco, digámoslo así, se mantiene todavía rondando de que si no hacemos lo que se pacta con la minera, nos va a ir muy mal en un arbitraje. Con eso tengo que aprovechar para ir a la pausa. Enseguida regresamos con más del Radar en esta edición especial en vivo, hoy domingo 5 de noviembre. En TVN Noticias estamos conectados con nuestra comunidad. Gran cantidad de agua perdiéndose en este lugar por 2 años. Con los problemas que a mí me preocupan. Tanta gente que han formado fila allá para no vendernos arroz. Esa es una maldad. Eso que me afecta todos los días. Nos vamos a mantenemos acá con la huelga hasta ver qué proponen ellos. Siempre cerca de mí. Siempre me entero, prieja. Por eso nosotros presentamos los hechos. Siendo siempre objetivos y veraces. Llevando la información donde estés y en la plataforma que prefieras. Para que tú saques tus propias conclusiones y veas cuál es la verdad. Todo en un solo canal. En TVN, número 1 en noticias. Cuando sale una cana, muy pronto verás la segunda y la tercera y seguirán. ¿En verdad quieres dejar de ser natural y empezar a usar tintes para toda tu vida? Nuevo Tío Nacho Efecto Anticanas, el único champú que logró integrar henna egipcia en su fórmula, el pigmento que ayuda a cubrirlas de forma natural. En cada lavada, su fórmula penetra más y más, ayudando a reducir progresivamente tus canas y disimulando la aparición de nuevas sin resecar el cabello. Nuevo Tío Nacho con henna egipcia, por un cabello realmente saludable y con menos canas. He organizado un safari para hacer el más espectacular registro de fósiles vivientes que se haya visto. Bueno, que espero que hayas mantenido la isla en cuarentena. En un lugar donde la humanidad no es bienvenida, la supervivencia será un desafío constante. Descubre la verdadera naturaleza de la evolución. La aventura regresa. Jurassic Park, The Lost World. Esta noche, desde las 7 en TVN.
¿Quieres noticias al alcance de tu mano? Únete a nuestro canal de WhatsApp y tendrás la información más cerca de ti en todo momento. Para unirte, solo debes ingresar a WhatsApp, buscar en la pestaña Novedades. Luego te diriges a la sección de canales y escribes TVN Noticias en el buscador. Le das clic al signo de más para seguirnos. Noticias confiables ahora aún más cerca de ti. TVN Noticias es el primer medio de comunicación social panameño en recibir la verificación del canal de WhatsApp. Esta distinción nos respalda como fuente de información veraz y confiable. Hemos creado un canal donde tú puedas estar siempre informado. TVN, número 1 en noticias. Este lunes, arrancamos informándote con lo actual y con los foros que no pueden faltar. Y tú tendrás la palabra. Venimos con recetas que están para chuparse los dedos y los premios que están haciendo ganar a muchos Hello Lovers. Siempre acompañándote. Hello, lo primero en tu vida, a las 8 por TVN. Me sabe arroz con coco, las olas del mar. Me huele en la montaña a leña y tamal. Chino, mulato y negro construyeron un canal. Es la emoción de estar en Panamá. ¡Felicidades, Panamá! Estamos de vuelta con más del Radar en esta edición especial de domingo y quiero entrar en otras consideraciones. Si bien es cierto estábamos en las consideraciones jurídicas, también quiero entrar, si se puede, en algunas consideraciones políticas. Fernanda Aramburu Porras sigue con nosotros y estábamos viendo, y para eso también está con nosotros ahora en la mesa Pedro Miguel González Pinzón, igual que el diputado Raúl Fernández Di Marco, porque esto tuvo un proceso en la Asamblea Nacional de Diputados. Usted fue presidente de la Asamblea Nacional de Diputados y entender esta dinámica parlamentaria, y para eso también está con nosotros el diputado Fernández. Diputado, ¿qué fue lo que pasó? Es decir, se convocó a sesiones extraordinarias, había 2 proyectos, dejaron uno por fuera de la discusión, después regresaron uno a segundo debate, y hubo que pedir sesiones extraordinarias un día más, porque Por favor, diputado Fernández, buenos días, bienvenido al Radar esta mañana, en este domingo que estamos en vivo. Muy buenos días a ti, Eduardo, a todos los panelistas y a los ciudadanos que nos ven y nos escuchan por la plataforma de TVN. Pues sí, el presidente de la República presenta 2 proyectos de ley, uno que busca la moratoria minera y otro que buscaba un plebiscito, referéndum o consulta ciudadana a ver qué es lo que iba a pasar. Cuando se dan las discusiones en la Comisión de Gobierno, cuando se dan las discusiones en la Comisión de Comercio, algunos diputados con un interés más que todo político antes de legal, tratan de lavar cara diciendo vamos a retrotraer la ley que establece el contrato ley con Minera Panamá, lo cual es totalmente imperfecto, ilegal e inconstitucional, como lo explicamos en la Asamblea, la bancada independiente, y paso a explicar el porqué. Si bien es cierto, nosotros como diputados tenemos todo el derecho de crear, modificar y derogar leyes, hay posiciones exactas en las que no tenemos esta facultad. Y doy un ejemplo claro, el presupuesto general del Estado. Nosotros podemos aprobar o rechazar el presupuesto general del Estado, mas no lo podemos modificar. Lo mismo pasa con los contratos ley. Nosotros tenemos la capacidad de aprobar o no aprobar un contrato ley. Por tal razón, el momento oportuno para demostrarle a la ciudadanía que como diputados estamos o estábamos de acuerdo con ellos es cuando llegó el contrato ley a la Asamblea y teníamos que votar sí o no, absolutamente más nada. Cuando la Comisión de Comercio decide incluir unos artículos para derogar el contrato ley, no sabemos si esto podía causar materia extraña dentro de la ley que presentó el órgano ejecutivo. Recordemos que en sesiones extraordinarias nosotros como diputados solamente podemos discutir las leyes que presenta el Ejecutivo. No podemos ni utilizar incidencias, ni presentar nuevas leyes, ni discutir otras leyes que estén en el orden del día.
Por tal razón, había un paso firme a otra inconstitucionalidad que sin duda alguna dilataría el proceso. ¿Por qué? Porque la Corte Suprema de Justicia, si el presidente sancionaba una ley que incluyera los 2 artículos que derogaban el contrato ley, iba a decir, nosotros ya no tenemos absolutamente nada que opinar porque ya la ley se derogó. ¿Y qué iban a hacer las grandes firmas de abogados que representan a Minera Panamá, que todos sabemos cuáles son? Iban a meter una inconstitucionalidad por esa derogación. Entonces hubiésemos dilatado el proceso, porque si la Corte hubiese dicho, como en efecto hubiese tenido que decir, es inconstitucional porque los diputados no tienen derecho a incluir materia extraña en las posiciones en las que marca el Ejecutivo dentro de sesiones extraordinarias, hubiese quedado vigente la ley que declaraba el contrato anterior y tener que volver a presentar demandas en contra de este contrato ley. Ahora bien, ¿en qué posición nosotros estamos? Antes, debo recordar que también el Ejecutivo presentó una ley para un referéndum o un plebiscito y buscar la opinión de la ciudadanía. Nuestra Constitución es clara y establece cuándo se pueden establecer estos referéndums, plebiscitos o consultas ciudadanas para que tengan efecto legal. Si seguían así, no iba a tener ningún efecto legal. Por tal razón, esa ley se entendió de manera temprana en primer debate que no debía continuar su discusión en segundo y tercer debate y se dejó a un lado. Quiero regresar a la mesa. Sí. Diputado, usted ha sido muy decente al decir materia extraña. Vamos, en la técnica parlamentaria eso es lo que nosotros decimos un camarón legislativo. No sé si Pedro Miguel González Pinzón, que está con nosotros y fue presidente de la Asamblea, lo entiende así también, ¿no? Materia extraña. Un artículo en la ley que no estaba entre lo convocado por el presidente. Sí, digo, eso es discutible, ¿no? Sí. Es discutible porque el tema es el tema de la minería. Lo que se estaba planteando era la ley de moratoria minera. Entonces, algunos diputados podían argumentar que derogar el contrato ley minero estaba relacionado. Pero bueno, yo creo que hay otros elementos en esa decisión de la Asamblea que estuvo a un tris de darse, que habrían sin duda sido objeto de demandas de inconstitucionalidad, como lo ha explicado muy bien el diputado Raúl Fernández. Era un grave error. Afortunadamente prevaleció la sensatez y a pesar de que lo habían aprobado en segundo debate, al día siguiente decidieron devolverlo, como en muchas otras ocasiones lo ha hecho la Asamblea, cuando finalmente se dan cuenta de que se ha cometido algún error o que es necesario modificar el proyecto de ley para darle viabilidad. Y bueno, creo que ya la Asamblea tomó una decisión, rectificaron. Yo creo que si no se hubiese dado toda esta movilización, toda esta manifestación que tiene muchas aristas, tiene que ver con el descontento de la sociedad con la situación que vive el país, con muchos factores, no solamente con el tema del contrato, la forma en que se aprobó el contrato. Pero si no se hubiese dado esta manifestación masiva y prolongada de la ciudadanía y principalmente de la juventud panameña que está preocupada por tener un mejor futuro, libre de contaminación, si no se hubiese dado, no, la Asamblea, ni el gobierno ni la Asamblea hubiesen reversado su decisión. Yo coincido con el doctor Aramburu Porras y con el licenciado Fernando, que me antecedió aquí en el panel, en el sentido de que cuando hemos escuchado a los voceros del gobierno desde el principio, y te lo digo porque este tema nosotros lo venimos tratando desde hace alrededor de 3 años, creo que fui el primer dirigente nacional de algún partido que tocó el tema, lo hice en febrero del año 2021, y eso provocó que la empresa pidiera una sesión con la dirección del partido para explicarle su posición, y que viniera el ministro, el anterior ministro, sí, Ramón Martínez, con el director de Recursos Minerales, un ingeniero muy reconocido de apellido Esquivel. Cuando yo escuché en la reunión del partido al ingeniero Esquivel hablar, tal como lo ha dicho aquí el licenciado Fernando hace un rato, me parecía estar escuchando a un agente de la empresa. Es decir, la forma en que se ha negociado este contrato ley no ha sido para nada parecido a las experiencias que hemos tenido en el pasado. Con negociaciones como esta, jamás habríamos logrado nosotros el perfeccionamiento de nuestra independencia. Es más, afortunadamente la sociedad ha reaccionado y ahora
nos toca ver cómo logramos, porque este es otro tema, qué va a ocurrir a partir del día de mañana en Panamá. Hay gente que ha querido, o sea, que creo que han actuado de buena fe, pero no están claros y creen que debe convocarse nuevamente sesiones extraordinarias para derogar el contrato de ley. Creo que es la posición que tienen los grupos más radicales. Quiero ir a eso. Está también Fernando Aramburu Porras para regresar un poco. Fernando Martínez, como investigador social que es, porque yo escucho en las protestas derogatoria ya. Entonces quizás el panameño que está en la protesta no necesariamente es conocedor de los términos jurídicos y de la situación de inconstitucionalidad o no. La gente dice derogatoria ya. Sí, pero para terminarte la idea que te quería transmitir, mira. Y usted lo acaba de mencionar, sí, hay dirigentes de los más radicales. Pero yo pienso que hay referentes en la sociedad panameña. La intervención de la ex magistrada Graciela Dixon públicamente creo que fue muy importante. Por su conocimiento, por su trayectoria, por su reconocimiento en la sociedad sobre esta materia, que ha sido una luchadora nacionalista durante más de 50 años. Igual la intervención del magistrado ponente del fallo que declaró la inconstitucionalidad del contrato de 1997. Me refiero a Jerónimo Mejía. Creo que también tuvo una intervención pública muy interesante. Es lo que hizo, bueno, y la gestión que hicimos otros también, es lo que hizo que la Asamblea recapacitara y tomara una decisión. Ya el Ejecutivo reversó su decisión. Igual lo hizo la Asamblea Nacional. ¿Qué es lo que sigue ahora? Todos los ojos pendientes de lo que va a ocurrir en la Corte Suprema de Justicia. Los grupos ambientalistas, todos los que están protestando, deben saber de que en efecto ahora la presión debe ser, o la atención debe ser sobre lo que va a ocurrir en la Corte Suprema de Justicia, pero ya no tiene ningún sentido paralizar el país porque los dos órganos que tuvieron que ver con la aprobación del contrato reversaron sus decisiones. Fernando Aramburu Porras sigue con nosotros vía banda ancha. Este tema de lo que está pasando, la protesta uno sabe cómo comienza, pero no sabe cómo termina. Y parte de lo que ha ocurrido ahora, a pesar, como usted bien ha explicado, pareciera que el Ejecutivo y el Legislativo han echado para atrás y estamos en espera de la Corte. Los que están en la calle no necesariamente han echado para atrás. Fernando Aramburu Porras. Sí, el micrófono, por favor. Sí. Coincido con Pedro en su análisis y yo añadiría que la opinión del doctor Carlos Bolívar Pedrechi, que es probablemente el constitucionalista más importante que tiene la República, es que sería un error para Panamá derogar esa ley de forma unilateral. Yo pienso que los grupos que están planteando eso no entienden que sí o sí vamos a ir a un pleito con la minera. Y lo que tenemos que hacer es prepararnos, tener las mayores cantidades de armas. Ojalá que la tesis del licenciado Gómez tenga razón, pero me temo que eso lo va a decidir el tribunal arbitral y que en el interín, que son 4 o 5 años, vamos a tener ese contingente en el gobierno y en las finanzas públicas. Pero yo quiero referirme también, si me permite, Eduardo, a un llamado a la prudencia, a la calma. Yo creo que ya es un hecho notorio y comprobado de que la Corte tiene que fallar en derecho. Y lo más probable es que falle inconstitucional. Ya la población se pronunció, ya el mensaje se recibió, ya se pasó una ley donde no habrán más concesiones mineras y las que estaban en proceso se derogan y las que van a ser renovadas no se van a renovar. O sea, de acuerdo al análisis del mismo CIAM, solamente queda una concesión minera, que es Minera Panamá. Y esa lo más probable es que la Corte lo derogue. Sería un error. Entonces también no hagamos más daño al país. En lo que han ido los 10 días que ha pasado, el país ha perdido más 800 millones, se estima. Más de lo que la minera iba a pagar en 2 años. No podemos seguir cerrando las calles. Hay que permitir que los alimentos, las medicinas, los enfermos, los trabajadores circulen. Eso no va a afectar en ninguna manera la protesta. O sea, los jóvenes son los que se han protestado y son los líderes de este movimiento. Ellos no han trancado calles. No nos podemos prestar a la izquierda que responde a otros intereses, a los grupos que lo que quieren es el caos en el país. Tenemos que ser prudentes. La mayoría de la población en Panamá quiere que esta ley se derogue y estamos de acuerdo para que busquemos un mejor modelo o para que cerremos la mina en un plazo perentorio. Pero no se justifica que hagamos el daño que estamos haciendo a los pequeños empresarios, a la gente humilde
que tienen que caminar kilómetros y kilómetros para llegar a su trabajo, para llegar a los hospitales. Por favor, le hago un llamado a esos grupos de trabajadores, de educadores, de profesores, maestros, de los originarios, que recapaciten y que permitan que se circule y que el país vuelva a una normalidad sin dejar de la protesta. Podemos protestar contundentemente, de una manera civilizada. Demostrémosle al mundo que nos está mirando en este momento. La gente está solidaria con Panamá, pero demostrémosle que somos cívicos, que protestamos como protestan los japoneses, que protestan, pero protestan de una manera muy civilizada. Eso no significa que sean más débiles. Sí, Raúl Fernández de Marco, la Asamblea ya está en el periodo de receso y no será entonces hasta enero que regrese, a menos que sea convocada nuevamente por el presidente de la República. ¿Usted ve en la Asamblea alguna situación que requiera de su atención en este momento, diputado? Pero por supuesto, el presupuesto general del Estado todavía no ha sido aprobado por la Asamblea Nacional de Diputados. Bien es cierto que el Ejecutivo lo presentó, pero la Comisión de Presupuesto, en las jugadas maestras de ellos, al solicitar más presupuesto al Ejecutivo, sobre todo para el órgano legislativo, ha devuelto el presupuesto. Y nosotros tenemos que ir como diputados, como Asamblea, a discutir ese presupuesto y a afinar ese presupuesto, y si es necesario derogar esa situación presupuestaria en la que el Ejecutivo quiere poner al país con 5.000 millones de dólares más, con 50 millones de dólares más para el órgano legislativo, sin el recurso necesario para el oncológico. Pero yo no quiero pensar que el Ministerio de Economía y Finanzas y el órgano ejecutivo en su gabinete se hagan valer del artículo 272 de nuestra Constitución, que a bien dice que si el órgano ejecutivo no vota hasta el 31 de diciembre el presupuesto enviado por el órgano legislativo, ellos en Consejo de Gabinete lo aprueban y lo podrían iniciar su uso, lo cual es totalmente desapegado a la ciudadanía. Y los jóvenes que estaban marchando de manera orgánica, de manera decente, de manera real, de manera cívica y de manera ciudadana, tengan la plena seguridad que volverán a salir a reclamar que sea un presupuesto general del Estado totalmente cónsono con la realidad de nuestro país. No un presupuesto con 5.000 millones de dólares más, que gran parte de esos 5.000 millones son en dinero solicitados en préstamos a fuentes extranjeras, que bastantes nos cuestan, que son dineros para el órgano legislativo, que sin duda alguna puede funcionar con muchísimo, pero muchísimo menos de la mitad de lo que han solicitado, y mucho menos en una época electoral, porque deja una duda razonable. ¿Por qué tantos millones de dólares para el órgano legislativo en época electoral? ¿Por qué tantos millones de dólares en descentralización en época electoral? Eso es algo que nosotros como bancada independiente no vamos a permitir. Así como no permitimos que se crearan ilegalidades dentro de las solicitudes en sesiones extraordinarias presentadas por el Ejecutivo, tengan la plena seguridad que no vamos a permitir que el presupuesto general del Estado no sea cónsono a las realidades que estamos viviendo el día de hoy, en las que se necesita inversión en educación, en salud, en atracción de inversión extranjera, en turismo. Panamá tiene tantas cosas que dar en turismo y nosotros no la estamos explotando. Vimos a un ministro de turismo que se fue más que con pena, no voy a decir sin pena ni gloria, porque sí se fue con pena al no darle ningún legado a nuestro país. Y hoy no vemos ninguna ruta en materia turística que diga Panamá va creciendo. Panamá va creciendo a la par de nuestros países vecinos. En eso hay que invertir el presupuesto del Estado, en educación, en salud, en creación de nuevas plazas de trabajo, en modernización, en crear instituciones que verdaderamente se vuelvan contra de la corrupción, fortalecer la institucionalidad del Estado. Quiero regresar al asunto minero. Hay especialistas que anuncian que la constitucionalidad o no que decida la Corte Suprema de Justicia, por mucho acelerador que le ponga la Corte, no la tendremos hasta el Día de la Madre, como muy rápido. Vamos, yo creo que sería un récord para inconstitucionalidades en Panamá. Normalmente han demorado mucho más, pero para el Día de la Madre todavía falta un mes. Luego entonces, ¿cuál es la perspectiva? ¿Tener a la gente en la calle presionando a la Corte Suprema durante todo un mes?
¿O va a haber una tregua de aquí a diciembre? No, yo pienso que lo sensato es que el país vuelva a la normalidad y que todas las organizaciones que se estuvieron manifestando en estas últimas semanas se mantengan militantes y vigilantes. Hay formas de protestar sin necesidad de frenar el libre tránsito de todos los ciudadanos y que la economía vuelva a la normalidad. O sea, yo creo que sí es importante que los líderes sociales y hasta políticos que se han estado manifestando en las últimas semanas se mantengan. O sea, mantengan su vigilancia, mantengan su militancia y de alguna manera toda su atención, para no llamarle presión, sobre la actuación de la Corte Suprema de Justicia, porque este era uno de los factores que planteábamos nosotros. En el momento, como lo explicó bien el diputado Fernández, en que la Asamblea hubiese derogado el contrato de forma inconstitucional, simplemente se caían todas estas demandas. Y unos meses después, muy probablemente después de las elecciones, la Corte Suprema de Justicia habría fallado la inconstitucionalidad de la nueva ley. Ahora se hizo lo correcto, ahora hay que esperar, pero así como el procurador de la Administración y el procurador de la Nación en tiempo récord emitieron sus opiniones, asimismo la Corte Suprema de Justicia también publicó el edicto y los términos comenzaron a correr, ya están corriendo los 10 días hábiles para que todos los ciudadanos interesados e incluso la parte demandada opinen sobre la demanda. Y yo pienso que hay un criterio bastante maduro en la sociedad y creo que los magistrados no se pueden aislar de esa realidad. Yo creo que sí pudiéramos tener un fallo quizás a finales del mes de noviembre o principios de diciembre. Usted habla de atención a la Corte y no presión. Creo que es importante hacer ese señalamiento. Sin embargo, vamos, el Ejecutivo ha cambiado también. Usted dice que el Ejecutivo echó para atrás, que el Legislativo echó para atrás. Pareciera que el Ejecutivo estaría pidiendo a gritos que la Corte declare inconstitucional también el contrato que ellos mismos promovieron, firmaron y sancionaron. Sí, yo creo que en la Asamblea, mira, grave error del gobierno traer este tema en este momento. O sea, nosotros tenemos experiencia histórica respecto a temas polémicos. En el año 47, el gobierno de turno pretendió aprobar por 25 años más la presencia militar de Estados Unidos desde Darién hasta Chiriquí, Bocas del Toro. El pueblo en las calles, en un año preelectoral, y en diciembre, hizo en el mes de diciembre del año 47, hizo que la Asamblea rechazara el convenio Filo-Hays. Tuvo tanto efecto esa decisión, esa movilización, que 20 años después, cuando se había negociado luego del 9 de enero aquellos tratados 3 en 1, los Robles y Johnson, el gobierno de turno no se atrevió a llevarlo a la Asamblea. Este gobierno ha cometido la pifia, el error que no cometió el presidente Robles llevando a aquellos acuerdos que, como Torrijos los describió, representaban la eternidad más uno. Porque eran 100 años prorrogables para que Estados Unidos se mantuviese en las mismas condiciones en Panamá. Entonces, con toda esa experiencia histórica, el gobierno no debió traer este tema a la discusión nacional. Ellos subestimaron. Mira, después de lo que ocurrió en el mes de julio del año pasado, que también son protestas sin precedentes, un mes el país paralizado por el descontento que hay en Panamá, se les ocurrió hacerlo de la manera en que lo hicieron. De modo que ahora tenemos una nueva realidad y el pueblo, sin necesidad de ir a un referéndum, mayoritaria, inmensamente, de forma mayoritaria, se ha pronunciado en contra de este tipo de desarrollos. Y ahora lo que esperamos es que la Corte actúe en consecuencia con lo que aspira la sociedad. Me voy a quedar con eso por un momento. Tengo que ir a una pausa. Nuestros invitados en banda ancha se quedan con nosotros. Usted también se queda en la mesa, por favor. Vamos al cambio y enseguida regresamos con más del Radar en esta edición especial en vivo, hoy domingo 5 de noviembre. Noticias al alcance de tu mano. Únete a nuestro canal de WhatsApp y tendrás la información más cerca de ti en todo momento. Para unirte, solo debes ingresar a WhatsApp, buscar en la pestaña Novedades. Luego te diriges a la sección de Canales y escribes TVN Noticias en el buscador. Le das clic al signo de más para seguirnos.
Noticias confiables ahora aún más cerca de ti. TVN Noticias es el primer medio de comunicación social panameño en recibir la verificación del canal de WhatsApp. Esta distinción nos respalda como fuente de información veraz y confiable. Hemos creado un canal donde tú puedas estar siempre informado. TVN, número 1 en noticias. Este año en el Mes de la Patria nos llena de mucho orgullo ser la sede de la Olimpiada Mundial de Robótica, donde estudiantes de más de 80 países se reúnen en una competencia que conectará al mundo. 24 equipos de nuestro país están listos para brillar del 7 al 9 de noviembre en el Panama Convention Center. Conectamos, creamos y crecemos, liderando el futuro con mucho orgullo. Niños, niñas y jóvenes llevarán nuestra bandera en alto. No te pierdas la Olimpiada Mundial de Robótica 2023 en Panamá. He organizado un safari para hacer el más espectacular registro de fósiles vivientes que se haya visto. Bueno, que espero que hayas mantenido la isla en cuarentena. En un lugar donde la humanidad no es bienvenida, la supervivencia será un desafío constante. Descubre la verdadera naturaleza de la evolución. La aventura regresa. Jurassic Park, The Lost World. Esta noche, desde las 7 en TVN. En TVN Noticias estamos conectados con nuestra comunidad. Gran cantidad de agua perdiéndose en este lugar por 2 años. Con los problemas que a mí me preocupan. Tanta gente que han formado fila allá para no vendernos arroz. Esa es una maldad. Eso que me afecta todos los días. Nos mantenemos acá con la huelga hasta ver qué proponen ellos. Siempre cerca de mí. Siempre me entero, prieja. Por eso nosotros presentamos los hechos. Siendo siempre objetivos y veraces. Llevando la información donde estés y en la plataforma que prefieras. Para que tú saques tus propias conclusiones y veas cuál es la verdad. Todo en un solo canal. En TVN, número 1 en noticias. Este lunes, arrancamos informándote con lo actual y con los foros que no pueden faltar. Y tú tendrás la palabra. Venimos con recetas que están para chuparse los dedos y los premios que están haciendo ganar a muchos Hello Lovers. Siempre acompañándote. Hello, lo primero en tu vida, a las 8 por TVN. Me sabe arroz con coco, las olas del mar. Me huele en la montaña, a leña y tamal. Chino, mulato y negro construyeron un canal. Es la emoción de estar en Panamá. ¡Felicidades, Panamá! Antes de continuar, vamos a escuchar la opinión del doctor Jorge Eduardo Ritter en el GPS. Más allá de las consecuencias jurídicas, las repercusiones económicas y los miramientos ambientales resultantes de las decisiones políticas adoptadas esta semana, el paradigma hasta ahora incontestable, de acuerdo con el cual los panameños solo expresaban su descontento en las redes y en las urnas, ha quedado desvirtuado y quizás para siempre. El viernes 20 de octubre, en una secuencia de actos bochornosos de la Asamblea Nacional y del órgano ejecutivo, se surtieron los 3 debates, la sanción presidencial y la publicación en la Gaceta Oficial en un abrir y cerrar de ojos, o como decimos en Panamá, en menos de lo que se persigna un ñato. Ministros, contralor, presidente y diputados, confiados en ese paradigma, dieron por descontado que, a lo sumo, habría protestas el lunes siguiente, de manera que, casi en la clandestinidad, los últimos pasos los dieron el viernes en la noche. El paradigma, por supuesto, implicaba que el fin de semana borraba la indignación. El domingo, sin embargo, se produjo una movilización grande para el estándar dominical, pero incapaz de robarles el sueño a nuestros gobernantes. Para sorpresa de muchos, la protesta del lunes fue mayor que la del domingo, la del martes mayor que la del lunes, y así en adelante, hasta que el viernes siguiente, en una cadena de radio y televisión, el presidente nos salió con que él había puesto en cintura
a la minera cuando era evidente que la minera hacía tiempo tenía en cintura al gobierno. Más leña para el fuego. Ese fin de semana las protestas aumentaron, de suerte que el domingo en la noche el presidente anunciaba que convocaba a una consulta popular para que los panameños expresáramos si queríamos o no minería metálica a cielo abierto. Era una manera ingeniosa y perversa de convertirnos a todos en cómplices de las consecuencias que traería la eventual derogatoria del contrato recién aprobado y para lo cual convocaba a la Asamblea Nacional a sesiones extraordinarias. Allí, los diputados, en un acto de sospechosa creatividad, incluyeron la derogatoria mediante ley del contrato que 10 días antes ellos mismos habían aprobado. La consulta popular propuesta fue retirada y en la noche del miércoles 63 diputados procedieron a aprobar en segundo debate la derogatoria de la ley 406, o sea, el contrato minero. Sin embargo, en buena hora, iluminados por lo que solo pudo ser una inspiración sobrenatural o una súbita iluminación del Espíritu Santo, al día siguiente, cuando solo faltaba la aprobación en tercer debate, todas las bancadas decidieron no derogar, sino devolver el proyecto a segundo debate. Y así es como termina la semana, con una ley ya vigente que prohíbe otorgar concesiones para minería metálica y a la espera del fallo de la Corte Suprema de Justicia acerca de la inconstitucionalidad del contrato minero, inconstitucionalidad previa y reiteradamente advertida. Quedaron atrás la apatía y el conformismo que se decía eran parte de nuestro ADN. Estos últimos 15 días constituyen sin duda un parteaguas en la manera de lidiar con nuestros problemas y con nuestro futuro. Atrás quedaron también las legislaciones de madrugada o de vísperas de festivos, así como las millonarias campañas de publicidad para tratar de convencer a una población más dependiente de las redes sociales que de algunos medios tradicionales. A partir de ahora la gobernanza tiene que ser distinta, con una mayor participación ciudadana y una mayor transparencia. Los gobernantes de aquí en adelante tendrán que saber que su elección no significa un cheque en blanco para mandar, sino un mandato de escuchar y tratar de consensuar. Han sido 15 días muy difíciles, pero ojalá hayan sido también de aprendizaje para todos, pues quien no haya advertido que la sociedad cambió puede volver a cometer errores aún más costosos que los que estamos hoy día padeciendo. Gracias, doctor Ritter, por este mensaje en el GPS. Yo quiero entrar en las consideraciones políticas por un momento. Por favor, vamos, faltan 7 meses para las elecciones, 8 meses para las elecciones. Y quiero hablar un poquito, Raúl Fernández, diputado, sigue con nosotros, ¿verdad? Vía banda ancha. Iluminación divina, ¿cómo fue que dijo el GPS, doctor Ritter? Para que nos hable de ese proceso en la Asamblea, diputado Fernández de Marco. ¿Hubo una iluminación? ¿Qué pasó? ¿En qué momento decidieron echar para atrás y devolver a segundo debate? ¿Y en qué momento o cómo fue la maniobra para no debatir el plebiscito, referéndum, consulta ciudadana? Póngale el nombre que quiera, diputado. Fue un conjunto de muchísimas cosas. El plebiscito en su momento no se discute porque si la mentalidad de la bancada mayoritaria era derogar la ley, ¿para qué iban a ir a un plebiscito? Luego de eso, se sabe que ya la ciudadanía habló en las calles y que no querían un contrato minero y que la vía legal para lograr ese no contrato en este momento era que la Corte Suprema de Justicia emitiera la inconstitucionalidad. Pero bien, cuando los diputados de la Asamblea en su gran mayoría deciden incluir y aprobar los 2 artículos de derogación para poder sustentar discursos en contra de la minería en Panamá y hacerlo de manera política, la bancada independiente inicia un trabajo de concientización y enseñanza sobre lo que se nos permite hacer como diputados en un contrato ley y lo que no se nos permite hacer. Así que todos al unísono, la bancada independiente empieza a trabajar y a divulgar
este mensaje. Muchos compañeros empezaron a entender que en vez de hacer algo positivo por la ciudadanía al gran llamado de los jóvenes, estábamos metiendo a Panamá en este contrato en un enredo legal mucho más grande de que el que cualquiera pudiese querer. Entonces empezamos a opinar de manera muy fuerte, de manera muy sustentada. Los colegas empezaron a escuchar a las bancadas independientes, se empezaron a unir otras voces dentro del hemiciclo. La ciudadanía empieza a entender, los jóvenes se dan cuenta que la forma real de que este contrato no siga un curso es la inconstitucionalidad. Los medios de comunicación empiezan a transmitir a voces ya perfectamente reconocidas en materia legal, constitucional y en derecho internacional, y entonces todos empezamos a entender que esto había que bajarlo a segundo debate para eliminar los dos artículos que en ese momento eran el 6 y 7 y dejar la ley con una moratoria minera muy parecida a la que Siam solicitó. Por eso hoy en día es que tenemos una ley en contra y que eliminaría a largo plazo la minería metálica en nuestro país. Como muy bien lo han dicho los panelistas, solamente quedara una concesión a espera del pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia, a sabiendas que el Procurador General de la Nación y que el Procurador General de la Administración ya han hecho sendos escritos refiriéndose a la inconstitucionalidad de ese contrato. Si bien es cierto, nosotros no podemos exigirle a la Corte Suprema de Justicia que emita un fallo de manera apresurada, sí le podemos decir que lo haga sin ninguna limitante de tiempo, para que ojalá antes de fin de año nosotros podamos tener un fallo acorde a derecho que en cualquier caso nos permitiese ir a organismos internacionales de manera fuerte, sustentada y legal. Ojalá se cumplan esos pronósticos que dirían que para la primera semana de diciembre y algunos hasta antes de noviembre. Quiero hacer las consideraciones políticas, por favor. Este es el espacio político de TVN todas las mañanas. Fernando Aramburu Porras, hay una movilización, hay mucha gente en la calle. ¿Hay alguien o vea usted algún sector capitalizando políticamente lo que está pasando? Por favor. Gracias, Eduardo. Bueno, yo pienso y coincido con los analistas Pedro González y Fernández, en el sentido que la prepotencia y la falta de transparencia del gobierno nos ha llevado a este caos. Que de todo lo malo hay algo bueno, que es que la población se ha manifestado. Yo creo que debemos tener confianza en que la Corte va a hacer lo correcto. Ha escuchado la voz del pueblo, además de la parte jurídica de las falencias que tiene este contrato, debe ser derogado. Yo pienso que es peligroso seguirle el juego a grupos que han demostrado tener muy poco apoyo popular cuando ha habido elecciones, y lo que tratan es de capitalizar este movimiento, creando el caos y la zozobra. No debemos permitir que eso suceda. La población debe mantener la cordura y la prudencia, confiar en la voz del pueblo. En este momento está en juego el futuro del país. O sea que nosotros debemos ser pacientes, prudentes, permitir que la economía vuelva el comercio, el tránsito, las personas puedan llegar a los hospitales, las personas pueden llegar a sus trabajos con la confianza de que se ha escuchado alto y claro y que los próximos candidatos, y los próximos gobernantes deben entender que tal como dijo el doctor Rita, que la forma de gobierno, el próximo gobierno es diferente, tiene que ser transparente. Ha pedido un alto a la corrupción, al desparpajo, que quiero hacer lo que me da la gana. Se confiaron. El presidente y sus secuaces en la asamblea creyeron que podían seguir y haciendo lo que le da la gana en este país. El pueblo le hizo un alto a esa desfachatez y esa arrogancia. Yo creo que ha hablado alto y claro. Confiemos en la Corte Suprema, y el mensaje para los políticos es: van a tener que cambiar sus actitudes. Y creo que el pueblo le va a pasar factura a todos aquellos que apoyaron este leonino e inconstitucional contrato que ha puesto al país en lo que estamos viendo. Una pérdida mayúscula, pero ojalá que de esta pérdida y de esta crisis salga algo positivo. Que de una vez por todas entendamos que no podemos gobernar como lo hemos venido haciendo en los últimos
15 o 20 años. Pedro Miguel González, yo preguntaba por si alguien estaba capitalizando políticamente el asunto. Puedo preguntar a la inversa, descapitalización política en su partido, el Partido Revolucionario Democrático. Uno de los gritos en la marcha, el que no brinca es PRD, por ejemplo, como una aquella vez como en la época de la Cruzada Civilista. Sí, mira, bueno, lo primero que quiero decirte es que yo coincido totalmente con el editorial y el recuento que ha hecho acá el doctor Ritter en sus apreciaciones. Lo felicito porque lo hizo de manera sintética, recogiendo lo que realmente ocurrió en estas 2 semanas. Y también coincido con el doctor Aramburu Porras en sus planteamientos. Mira, todos los dirigentes políticos que trataron, para llamarlo en el argot de los jóvenes de ahora, de taquillar con el tema de la mina, creo que salieron mal librados. Hay algunos que han salido mejor librados que otros. Sobre todo aquellos que ya habían expresado opiniones a favor del contrato ley y de que era inviable sacar la mina de Panamá. Y creo que todavía es muy pronto para saber desde el punto de vista político quiénes son los más afectados. Ahora, sin duda, en lo inmediato, el PRD, que es el partido en el gobierno, el buque insignia del gobierno, es el que sale más lastimado. Yo pienso que la actitud de los diputados en la Asamblea Nacional, a ver la reacción, no solamente acá en la ciudad de Panamá, en sus propios circuitos electorales, porque ha sido algo generalizado en todo el país, deben estar más preocupados de lo que pudieron haber estado. Por eso te decía hace un rato, creo que fue un error garrafal del gobierno, el error de cálculo de traer este tema a discusión en este momento. Sin embargo, Las aguas deben volver a su nivel. Bueno, imagina, los desfiles habrían sido para, en todo caso, incrementar las protestas en contra del gobierno o de quienes estuvieron detrás de la aprobación de este contrato ley. Pero yo no me atrevería ahora a apostar de quién va a ser el ganador desde el punto de vista electoral. Creo que las aguas vuelven a su nivel en su momento y en el caso del PRD, en el escenario fraccionado que tenemos, a nivel de representantes de corregimiento, de autoridades locales, diputados, alcaldes, creo que vamos a tener una afección, sin duda, con lo que ha ocurrido. Creo que la dirección del partido y la dirección del gobierno cometieron un error estratégico. Ahora tenemos que ver cómo mitigamos ese desgaste para obtener el mejor resultado posible. Pero sin duda fue un error garrafal y el más afectado de todos, sin duda, es el PRD. Sí, Fernando Martínez. Yo creo que partido y gobierno han tomado malas decisiones y las malas decisiones se pagan en términos políticos y creo que también estamos a punto de pagarlas en términos económicos sobre el futuro del país. Tú hablaste antes de el 12 de diciembre de 1947, hubo una jugada parecida de tratar de hacer una aprobación de un convenio que comprometía la soberanía del país, término que hemos recuperado. La gente ha recuperado el término de la necesidad de que la nación sea soberana sobre su territorio. Yo creo que eso es importante. Eso significa que está de alguna forma en el recuerdo, en el imaginario colectivo. Yo creo que hay 2 mensajes claros, uno para el gobierno y otro para el movimiento social. Para el gobierno, incluido por supuesto a los diputados, el gobierno tiene que dejar de hablar como si lo hiciera a nombre de la empresa y tratar de hablar el tiempo que le queda. Si ya el tocayo Aramburu Porras dice que ya no le queda tiempo, ya su capital político se acabó y eso sí tiene repercusión política, Pedro Miguel. Pero si le quedara algo, tiene que comenzar a hablar respetando el mandato popular en las calles. Tiene que cambiar la narrativa. Para el movimiento social, tengo el mensaje ese del año 47. Fíjense, el año 47, de la gesta, una gesta que tuvo mártires, enfrentamientos callejeros, como ha sucedido ahora, surgió la generación del año 47, yo voy a mencionar solamente algunos nombres: Jorge Illueca, Carlos Iván Zúñiga, Rómulo Escobar Betancur, Carlos Calzadilla, Román H. Jurado, Materno Vázquez, Torre Gudiño, Humberto Ricor, etc.
Una generación que se forjó en la calle, en las tribunas, en el Parque de Santana, cerrando calles. Y esa generación marcó la impronta del futuro de la sociedad, porque esa, alimentada por la generación del 58, fue la que desembocó en el año 64 y fue la que al final del camino, Torrijos llamó alpinismo generacional, nos dio lo que hoy tenemos, la zona del canal, la recuperación de nuestro principal territorio. Y uno tiene que usar esos referentes para que el movimiento social saque también sus propias conclusiones y mire más allá del tema coyuntural. El movimiento social tiene que definir objetivos en corto, mediano y largo plazo y saber lo que ha logrado con estas marchas y con estas protestas. Ya en la práctica el país se ha declarado un país no minero, es decir, en la mentalidad del panameño no cabe la minería. Ya vimos que eso es un tema con el cual los panameños no estamos de acuerdo. Eso, más allá de la legalidad, que ya estamos en el camino de convertir en un tema legal, tiene una trascendencia en la identidad de esta generación. Esta generación va a trascender a las futuras generaciones como aquella que le legó una moratoria minera. Pero que exista un país que decide no ser minero, eso no quiere decir que al dejar de renunciar a vivir de la minería, también vamos a renunciar a vivir del sector agropecuario, de nuestras industrias, del sector informal, que es la inmensa mayoría de los panameños que salen todos los días a buscar su trabajo. Y el otro elemento que para mí es fundamental es que la gente que salió a la calle no necesariamente conoce la letra menuda del contrato. La gente vio también en la lucha contra el contrato minero la oportunidad de luchar contra el tema de que no tiene agua, de que no tiene transporte, de que no tiene un salario digno, un trabajo digno, que hay inequidad en la sociedad. Y eso hacia allá tiene que trascender el movimiento social, hacia esos otros objetivos. Y eso no se puede hacer, no necesariamente solamente cerrando las calles. Quiero hacer una ronda cortita con nuestros invitados porque se ha hablado de una espontaneidad en la protesta y de una heterogeneidad en la protesta, y ciertamente los que están cerrando sobre el puente del río Pacora no son los mismos que están en una marcha en la cinta costera o en la cerca de la asamblea en la 5 de mayo o en el Rizacua allá en David. Entonces escuchaba a un dirigente decir que cada cierre era autónomo. Eso no hace más difícil a la hora de encontrar un interlocutor con quien negociar para decidir las situaciones. No sé, diputado Fernández, para hacer una ronda corta de cierre. Sí, claro que lo hace más difícil. Es que este gobierno ha incumplido tantas promesas que sin duda alguna la mayoría de los panameños nos sentimos de una forma u otra afectados de la forma en el que el Ejecutivo ha llevado el país. Entonces, como muy bien lo dijo quien me antecedió, aquí no solamente estamos por minería, aquí estamos porque la educación nunca fue la estrella de este gobierno, aquí estamos por temas de agua importantes, aquí estamos por temas de corrupción que se han manifestado en redes sociales. Entonces es un sinfín de temas que cada panameño lo agarró suyo y ha decidido manifestarse. Pero a quienes yo aplaudo son a los jóvenes que de manera cívica salieron a la calle, sin querer limitar el comercio en nuestro país, que es tan importante. Hoy vivimos días muy duros en el cual el agro no ha podido hacer llegar los alimentos a la casa de los panameños. Entonces también hay que buscar una tregua social para que la industria alimentaria de nuestro país siga generando. Como muy bien lo dijeron hace un momento, mucho más hemos perdido en estas 2 semanas o 3 semanas de manifestaciones que lo que podía generar el contrato minero en varios años. Entonces, buscar una tregua social a fin de que el país vuelva a una estabilidad
en el tema agrícola sobre todo, porque no podemos permitir que los hospitales se queden sin insumos, que los panameños nos quedemos sin poner la mesa, que sobre todo el alto costo de la canasta básica y con estas protestas y con estos cierres sigue incrementando, entonces todos nos vemos afectados por eso. Pero sin lugar a dudas, como dice Eduardo, todos los panameños tenemos muchas razones por la cual manifestarnos en estos días. Pero la gota que derramó el vaso del agua fue el contrato minero. Aramburu Porras, no hay un interlocutor con quien negociar la tregua de estos días. Bueno, como hemos dicho, lo más importante es que preservemos la democracia del país. Yo creo que la población debe pronunciarse en las próximas elecciones. Debemos tener mucho cuidado, porque si perdemos la democracia y le hacemos el juego a los grupos que quieren sembrar el caos, entonces sí tendremos un país destruido. Y todo lo que nos hemos acostumbrado a vivir, de alguna manera tendremos que cambiar nuestras maneras. El mensaje ha sido claro. La mayoría de la población quiere un cambio. No solamente es el contrato minero, es la forma de gobierno. Este país ha crecido en los últimos 30 años 6%, sostenido. Se ha quintuplicado el ingreso nacional, pero siguen las desigualdades, sigue la educación mal, sigue sin agua la gente, sigue sin salud. En fin, no hemos logrado, lamentablemente por la corrupción, por el clientelismo, por la falta de transparencia, llegarle y darle al pueblo las necesidades que tienen, las necesidades básicas. Tenemos que cambiar la forma de gobernar. ¿Con quién hablar? Yo creo que el gobierno ha perdido credibilidad, el gobierno ha perdido manejo político, pueden hacer un último intento. Lamentablemente creo que no tienen la fuerza para sentar a los grupos como los profesores, los originarios, Alianza Pueblo, Alianza por la Vida que le llaman. Yo creo que va a tener que ser el sector civil, la sociedad civil, la que va a tener que llevar a cabo este diálogo, y va a ser un diálogo entre panameños. Ahora estamos celebrando 120 años. Señores, no destruyamos el país. Hagamos un diálogo entre panameños. Todos vivimos, incluyendo la gente de Suntrac. Ellos viven de la construcción. Se han fortalecido gracias al progreso de este país. Y viven de la manera que viven. Son los que tienen salarios más altos en el sector industrial en Panamá. Entonces es un llamado. A ellos tampoco les conviene destruir el país. Y estamos en juego, o sea, si de aquí a mediados de diciembre, ojalá que sea a fines de noviembre, sale el fallo, yo creo que Panamá va a sufrir muchísimo. Es aproximadamente entre 80 a 100 millones de dólares por día. Sin decir lo que es la penuria personal, la gente que está enferma, la gente que vive de su día a día. Yo creo que el mensaje debe ser alto y claro de todas las agrupaciones civiles. Muy bien, yo voy a aprovechar para ir a la pausa. Como Pedro Miguel González Pinzón está acá, va a estar en la ronda de conclusiones con lo que estamos en la mesa, que va a ser después del cambio comercial. Gracias a Raúl Fernández de Marco y a Fernando Aramburu Porras por estar con nosotros vía banda ancha esta mañana y sacar tiempo de domingo feriado para acompañar. Vamos al cambio y regresamos. En TVN Noticias estamos conectados con nuestra comunidad. Gran cantidad de agua perdiéndose en este lugar por 2 años. Con los problemas que a mí me preocupan. Tanta gente que han formado fila allá para no vendernos arroz. Esa es una maldad. Eso que me afecta todos los días. Nos vamos a mantenemos acá con la huelga hasta ver qué proponen ellos. Siempre cerca de mí. Siempre me entero, prieja. Por eso nosotros presentamos los hechos. Siendo siempre objetivos y veraces. Llevando la información donde estés y en la plataforma que prefieras. Para que tú saques tus propias conclusiones y veas cuál es la verdad. Todo en un solo canal. En TVN, número 1 en noticias. La gravedad es algo que nos da miedo a todas, sobre todo por su efecto en el rostro, porque llega un momento en que aparecen las arrugas gravitacionales. Cicatricure Gold Lift revierte las arrugas gravitacionales que envejecen la expresión. Su fórmula con péptidos con oro, calcio y silicio ayudan a conservar la suavidad y la luminosidad de tu piel. Cicatricure Gold Lift. Tenía el pelo muy frágil. Mi hermano me dijo, usa el verde. Ahí le funcionó muy bien. Tío Nacho Herbolaria, con los extractos anticaída, volviendo el cabello más resistente. Tío Nacho Herbolaria. He organizado un safari para hacer el más espectacular registro de fósiles vivientes que se haya visto. Bueno, que espero que hayas mantenido la isla en cuarentena. En un lugar donde la humanidad no es bienvenida, la supervivencia será un desafío constante. Descubre la verdadera naturaleza de la evolución. La aventura regresa.
Jurassic Park, The Lost World. Esta noche desde las 7 en TVN. ¿Quieres noticias al alcance de tu mano? Únete a nuestro canal de WhatsApp y tendrás la información más cerca de ti en todo momento. Para unirte, solo debes ingresar a WhatsApp, buscar en la pestaña Novedades. Luego, te diriges a la sección de Canales y escribes TVN Noticias en el buscador. Le das clic al signo de más para seguirnos. Noticias confiables ahora aún más cerca de ti. TVN Noticias es el primer medio de comunicación social panameño en recibir la verificación del canal de WhatsApp. Esta distinción nos respalda como fuente de información veraz y confiable. Hemos creado un canal donde tú puedas estar siempre informado. TVN, número 1 en noticias. Este lunes, arrancamos informándote con lo actual y con los foros que no pueden faltar. Y tú tendrás la palabra. Venimos con recetas que están para chuparse los dedos y los premios que están haciendo ganar a muchos Hello Lovers. Siempre acompañándote. Hello, lo primero en tu vida, a las 8 por TVN. Ese arroz con coco, las olas del mar, mi abuela en la montaña, a leña y tamal, chino, mulato y negro construyeron un canal, es la emoción de estar en Panamá. ¡Felicidades, Panamá! Amigos, veamos ahora en qué se inspiró Hilde Sucre desde Aguadulce, el arquitecto Sucre, que es el caricaturista además de El Radar, esta mañana. La mina, y ahí hay un señor que se parece al presidente de la República firmando la moratoria minera, pero está metido en el hueco de la mina precisamente, ¿no? Ingenioso Hilde como siempre, y acá no voy a entrar a calificar la expresión del rostro de quien firma, ¿no? Yo creo que por allí también se ha ido algo de lo que se ha comentado mucho en estos días. Pero fíjate que está saliendo del hueco. Está saliendo del hueco, sí. Con la moratoria minera, ¿no? Ok. ¿Está saliendo o está entrando? Yo no sé la perspectiva allí. Está saliendo. Ok. Pedro Miguel González Pinzón, sus conclusiones de lo que hemos conversado esta mañana y del escenario que enfrentamos en el país en este momento. Fíjate que yo empataría dos experiencias recientes que hemos tenido, ¿no? Lo que ocurrió en julio del año pasado y lo que ha ocurrido ahora con estas protestas. O sea, yo creo que ahora hay más conciencia de qué tipo de modelo de desarrollo debemos tener los panameños hacia el futuro. Yo creo que la economía panameña hay que diversificarla, sin duda no depender solamente de la economía de tránsito. Hay que hacer un esfuerzo. Panamá subsidia una gran cantidad de sectores. Yo creo que el sector agropecuario, como lo dijo Nando hace un rato, es importante darle un impulso. Lamentablemente no se ha hecho. Pero Panamá fue el país que más creció económicamente, o uno de los que más creció en América Latina entre 2005 y 2016, 11 años consecutivos. En esos 11 años la economía panameña se triplicó sin minería. Se generaron puestos de empleo sin minería. Ahora, si nosotros podemos desarrollar o llevar hacia adelante, como lo exige esta nueva generación que se ha manifestado en las calles, con un modelo de desarrollo amigable con el medio ambiente, ¿por qué no pensar que nosotros en efecto podemos lograr el desarrollo con mayor equidad sin tener estas amenazas de contaminación y de destrucción de nuestro medio ambiente? Yo creo que esa es la experiencia que tenemos. Y lo otro, coincido también con lo que se ha planteado aquí, es que en efecto la lucha contra la corrupción no puede ser un discurso vacío. Tiene que ser algo que lo corrobores con hechos concretos. Y yo creo que ese va a ser uno de los grandes retos de la próxima administración, porque como lo hemos visto, la corrupción no es patrimonio de un partido político. Ahora hemos tenido 3 gobiernos consecutivos, por mencionar solo los 3 últimos, porque no es que no había corrupción en los anteriores, pero donde se magnificó del 2009 para acá este fenómeno, nos ha llevado a situaciones realmente lamentables en la sociedad. Y ahora tenemos la posibilidad dentro de 6 meses de elegir un nuevo liderazgo político. Creo que ese tema debe ser fundamental en la próxima campaña electoral, pero
Ahora ya quienes gobiernen saben que tienen una sociedad mucho más despierta y mucho más pendiente de cuáles son las actuaciones de sus dirigentes. Fernando Martínez. Yo creo que hay personas que piensan que de que ya es ya, y que este es el momento para cambiar el gobierno. Yo creo que eso es un error. El momento para cambiar de gobierno es el 5 de mayo del 2024. Creo sí que el ministro Alfaro, Federico Alfaro, debe renunciar. Creo que es lo pertinente, me parece que es lo que procede políticamente. Hay otro sector que piensa que es el momento de cambiar el sistema, no el gobierno, el sistema completo. Hay que acabar el capitalismo y creen que eso se puede hacer por la vía de una protesta en la calle, cerrando en las calles, etcétera. Yo sí creo que hay mucho por hacer, que la democracia a la que se refiere Aramburu Porras tiene que dejar de ser la democracia de los diputados, de la democracia de la corrupción, y tiene que pasar a ser una democracia de los ciudadanos, una democracia verdaderamente participativa. Hay que romper con los desequilibrios regionales que se han manifestado en esta sociedad, y el crecimiento económico, ese que tú hablas, se tiene que traducir en desarrollo humano sostenible para que se acabe con la inequidad y se convierta en bienestar. Eso es lo que no hemos estado haciendo y eso es lo que podemos reclamar en esta fase. Doctor Ritter. Los recientes acontecimientos han demostrado que la capacidad de movilización de la ciudadanía solo requiere de un motivo y de un teléfono móvil con el cual se comunican especialmente los jóvenes entre ellos. Eso significa que nosotros podemos darnos hoy una tregua. Cuando digo una tregua es el no seguir en este cierre de tranque, estos tranques, cierre de calles y permitir la movilización. Porque si llegara, como va a suceder en algún momento, la necesidad de volver a movilizar, no es que una tregua signifique el enfriamiento total y absoluto de la población. Es la población panameña ha demostrado, especialmente los jóvenes, repito, que son capaces de movilizarse con el timbre de un teléfono. Porque ahora viene esperar qué va a decir la Corte. Y hay dos opciones: que la Corte diga que es constitucional el contrato, no sé cuál será la consecuencia de eso, no me la quiero ni imaginar, o también cuando la Corte declare, si es que así lo hace, que es inconstitucional el contrato, entonces también eso tiene una serie de consecuencias que hay que ver. ¿Qué va a pasar con la mina? ¿Qué va a pasar? ¿Va a seguir trabajando como hasta ahora, 2 años y más sin contrato? ¿O desde que se declaró inconstitucional está trabajando sin contrato? ¿Se va a cerrar esa mina? ¿Se va a poder llegar a un acuerdo? Con la nueva ley es posible otorgarle a la mina que hoy existe una nueva concesión o un nuevo contrato. Todas esas preguntas quedan por verse, pero por ahora yo creo que el deber de los panameños es tratar de recuperar el país, recuperarnos económicamente de las pérdidas y sobre todo volver a la normalidad, que el año escolar que está a punto de concluir, como está a punto de dañarse, pueda concluir adecuadamente para los jóvenes y podamos de nuevo circular por las calles y las carreteras del país. Gracias, doctor Ritter. Gracias, Fernando Martínez. Gracias, Pedro Miguel González, por acompañarnos esta mañana en El Radar. El 23 de septiembre del año 2021, TVN Noticias emitió un reportaje titulado ¿Riqueza minera para qué? Se trata de una investigación realizada por el equipo de TVN Investiga que profundiza en el impacto de la minería metálica a cielo abierto en nuestro país. A pesar de que fue realizado hace un poco más de 2 años, en 2021, goza de una enorme actualidad, razón por la cual hemos decidido someterlo a la consideración de nuestros televidentes esta mañana. Muy buenos días a todos, gracias por acompañarnos aquí en El Radar.